cuando España llega a América, esto era un paraíso. No, esto no era un paraíso, esto era el infierno más atroz que ha conocido la historia de la humanidad, porque los aztecas habían montado el primer imperialismo antropófago de la historia de la humanidad, porque capturaban 20.000 personas por año en los cálculos mínimos. Matar 20.000 en la época de los aztecas, ¿a qué equivaldría hoy? Y da una cifra espeluznante. Es un genocidio como jamás vio la historia de la humanidad. Entonces llega un militar español con 400 hombres, 600. Es posible que 600 españoles venciesen a un ejército azteca que estaba compuesto de 200.000 hombres, que conocían el terreno, que habían peleado en ese terreno, que tenían experiencia de combate, mientras los otros no sabían dónde estaban caminando. El arcabuz era más ineficiente que un arco y flecha, porque entre que uno cargaba ahí un arcabuz y otro, le tiraban 40 flechazos. Aún armado con armas automáticas, con subfusiles israelíes como hoy hay en la actualidad, no podría vencer a 200.000 hombres, imposible. Ni con subfusiles. ¿Cómo es posible que los venciesen? Y acá está la cuestión, que demuestra que la leyenda negra es absolutamente falsa, porque Cortés no venció. De donde comienza la mentira negro legendaria, porque vos sabés que en un razonamiento, si la primera premisa es falsa, ¿no es cierto?, uno puede seguir un orden lógico, pero la conclusión es falsa. Si yo digo, todos los hombres son inmortales, y después digo, Marcelo es hombre, conclusión, Marcelo es inmortal. No, Marcelo se va a morir, no hay ninguna duda de eso, aunque el razonamiento es perfecto, porque está falseada la primera premisa. La primera premisa dice, todos los hombres son inmortales. Y la primera premisa que falsea el pensamiento negro legendario es que cuando España llega a América, esto era un paraíso. No, esto no era un paraíso, esto era el infierno más atroz que ha conocido la historia de la humanidad. Porque no había un pueblo americano. No, eso es mentira. Había miles y miles de tribus y naciones distintas, con lengua distinta, en guerras una con otra, pero sobre todo lo que había era un imperialismo, como el imperialismo azteca en el norte, en México, y el imperialismo inca en los Andes, que habían hecho un proceso de expansión territorial y habían dominado a centenares de otros pueblos que los odiaban, con más razón a los aztecas que a los quechuas. ¿Por qué digo con más razón? Porque los aztecas habían montado, mi querido Pedro, el primer imperialismo antropófago de la historia de la humanidad. Sí, Cartago hacía sacrificios humanos y Roma tenía justicia en vencer a Cartago porque era un proyecto más justo que el de Cartago, que mataba niños, pero no era una política de Estado, ni era una política, se entiende, para conseguir alimentos. Los aztecas montaron, se entiende, un imperialismo antropófago porque capturaban 20.000 personas por año en los cálculos mínimos, que no lo hago yo. Si alguien quiere verlo, que lo busque en el libro, en el primer libro en España, Madre Patria, donde están buenísimo, todos los datos. Excelente. Donde están todos los datos de Prescott. Todos, pero hay que empezar por ese, porque ese libro de verdad es la bomba. Extraordinario. Donde el dato mínimo que da Prescott, dice, son 20.000 personas por año. Pero dice Prescott, no me atrevo a decir que el dato de 150.000 dado por otros autores es falso. Y yo, en el segundo libro, que fue porque uno va pensando, no es que uno sepa todo, se va pensando, ¿no? En nada por lo que pedí perdón, sí. Dije, Prescott dice 20.000, pero cada uno dice 20.000, pero no está diciendo nada si no pone en proporción qué es lo que significaría hoy. Es decir, porque hoy no hay la misma cantidad de personas que había antes. Entonces, si no hay la misma cantidad, matar 20.000 en la época de los aztecas, ¿a qué equivaldría hoy? Por año. Y da una cifra espeluznante. Si tomamos la menor, da como 200.000. Es decir, es una cosa impresionante. Es decir, es un genocidio como jamás vio la historia de la humanidad. Entonces, vamos a hacer una cosa muy objetiva, como en el arte militar. Llega un militar español con 400 hombres, 600, otros dicen 1.000. En realidad, la fuerza operativa no superaba los 600 hombres como fuerza operativa. Y algunos se quedan en la costa. Es posible,
y yo invito a cualquiera, yo lo he hecho muchísimas veces en la escuela de guerra, en lo que llamamos juegos de guerra, que no son juegos, son análisis, ¿no es cierto? La gente, uno dice juegos, se cree que uno está jugando a los soldaditos, no, está haciendo hipótesis. Maniobras de gabinete, maniobras de gabinete. Así es. Entonces, es posible que 600 españoles venciesen a un ejército azteca que estaba compuesto de 200.000 hombres, que conocían el terreno, que habían peleado en ese terreno, que tenían experiencia de combate, mientras los otros no sabían dónde estaban caminando. Entonces, ahí siempre cuando digo que me salta un alumno y dice, profesor, los arcabuces. Pero hijo, escúcheme, el arcabuz era más ineficiente que un arco y flecha, porque entre que uno cargaba ahí un arcabuz y el otro, le tiraban 40 flechazos, ¿está? 40. Entonces me dice otro alumno siempre en clase, profesor, los caballos lo volvieron. Pero hijo, los caballos lo asustaron el primer día. Al cuarto día los aztecas abrieron un caballo, lo abrieron, siguieron. Esto es un manito como cualquier otro, se lo mata fácil. Y entonces, ¿cómo puede ser que 400 hombres venzan, se entiende, un ejército de 200.000? Nosotros hicimos en la escuela de guerra 400 hombres, aún armados con armas automáticas, con fusiles, subfusiles israelíes, como hoy hay en la actualidad, no podrían vencer a 200.000 hombres, imposible. Ni con subfusiles. ¿Cómo es posible que los venciesen? Y acá está la cuestión, que demuestra que la leyenda negra es absolutamente falsa. Porque Cortés no venció. Los 400, 600, 1.000 hombres Cortés no vencieron a nadie. Lo que pasó es que Cortés, que tenía una gran habilidad política, se dio cuenta de lo que pasaba en la región, que había un poder imperialista que había sometido a los tlaxcaltecas, a los totonecas, que le exigía algo atroz, que era, se entiende, vidas humanas, que cada año le quitaba a sus hijos, a sus abuelos, a sus madres, para llevarlos a una pirámide, arrancarle el corazón, pero no era para un acto religioso, porque después los cuerpos iban a una carnicería y se los comían. Entonces, cuando Cortés se da cuenta de eso, lo que le dice es, señores, miren, vamos a hacer una cosa, marchemos juntos contra Tenochtitlán y terminemos con esto, después el jefe voy a ser yo. Pero le prometo una cosa, que nunca más vas a ver, se entiende, imperialismo antropófago, nunca más nadie se los va a comer. Y si uno hace un análisis marxista, y lo hace más todavía maoísta, Mao se preguntaría, ¿cuál era la contradicción principal? Porque la contradicción principal explica todo, decía Mao Zedong, la contradicción vida o muerte. Entonces cualquiera hubiese estado con Cortés, porque había que terminar con la contradicción principal, después pensar en la secundaria, que la secundaria es quien manda. La primera contradicción es vida o muerte, porque si no sigo vivo, no puedo pensar en quién debe mandar. Entonces, la primera contradicción es vida o muerte. Entonces, Cortés juntó un ejército de 300.000 indios, y los 300.000 indios son más que 200.000, ¿no? Y entonces por eso vencieron a los aztecas, acabaron con el imperialismo antropófago. Entonces no hubo conquista de México, hubo liberación de México, que es distinto, porque las masas indígenas se marcharon con Cortés. Por eso decía José Vasconcelos, mexicano, ministro de la Revolución, socialista, señores, no me hagan un chiste. La independencia la hicieron los españoles, ¿está? Pero la conquista la hicieron los indios, claro. Totalmente. Mira, pues te voy a poner un vídeo de algo que ha pasado hace muy poco aquí en España, en una televisión importante, entre figuras muy destacadas, muy conocidas, son muy populares, muy famosos, personas queridas, ¿no? Que se enfrentaron dialécticamente con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo. O villano. ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si quieres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la lista. No. Es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas, probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los tlaxcaltecas... ¿Le sacan a hombros? Sí, que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España, hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etcétera. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho
cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, y ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí y no hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. Es que qué falta nos hace culturizarnos en España. Simplemente aprender la historia de España. Porque leyenda negra, cómo ha permeado en tantas personas. Es increíble que desconociendo la historia real de España, lo que tú decías, la verdad, que no se trata simplemente de estar a favor de una cosa u otra, simplemente conocer la verdad y que no la conocemos, Marcelo. Qué importante es la labor que tú estás haciendo hoy aquí en el canal del Coronel. ¿Qué opinas de todo esto que acabamos de ver? Mira, es vergonzoso que, ¿no es cierto?, haya una serie de personas en la televisión como esa señora que gritaba villano, 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 asesino a Cortés. Es vergonzoso porque es comprensible si esa señora fuese inglesa. Yo la aplaudo, porque está cumpliendo, se entiende, con su función, que es mentir, se entiende, para enlodar a España. Pero una española que no sabe lo que pasó en Hispanoamérica, en realidad no comprende tampoco España. Lo decía García Lorca, ¿no es cierto? El español que no conoce Hispanoamérica no conoce España, decía García Lorca. La verdad es que si se hubiese hecho un plebiscito popular en México, 40 años después de la conquista, el plebiscito lo ganaba España por el 99%, porque se terminó con un infierno. Pero no solo hubiesen votado a favor de España los pueblos oprimidos por los aztecas, que eran el 80%, porque esto es importante como dato objetivo remarcarlo. Si yo llego a un lugar, ¿está?, y de ese lugar, ¿está?, supongamos que hay 10 millones, ¿está?, 10 millones. 8 millones están explotados y están dominados y 2 millones se los comen a los 8 millones. Yo le pregunto a cualquier marxista del mundo, a cualquier socialista del mundo, si uno está a favor de los oprimidos y a favor de los pobres, ¿con quién tiene que estar? ¿Con los 2 millones de aztecas que se comen a los 8 millones de tlaxcaltecas, totonecas, o con los 8 millones que son comidos por los aztecas? Yo le pregunto y lo desafío a cualquier marxista del mundo, marxista internacionalista, lo que yo llamo marxista cipayos, ¿está?, a cualquiera de estos que ahora están, se entiende, en España, dando vueltas por ahí, a excepción del único marxista nacional o del grupo marxista nacional que existe en España, que es de Santiago Amarcilla y otros que me olvidaré su nombre. Tengo que estar con los oprimidos. Y es con los que estuvo Cortés, estuvo con los oprimidos, pero aún el pueblo azteca festejó la caída de Tenochtitlán, porque nadie puede vencer, se entiende, una ciudad tan poderosa si de adentro, se entiende, si adentro no hay gente que dispuesta a defenderse. No, la casta sacerdotal, la casta militar y la nobleza eran los que usufructuaban el Estado, y el resto de la población estaba oprimido por esa casta sacerdotal y por esa casta militar, y entonces no tenían ningún interés, porque ellos eran los primeros oprimidos. Si se hubiese hecho un plebiscito 50 años después, ganaba España por el 99%, porque lo que se construyó después, si eso fue la liberación, que fue la liberación de la antropofagia, la liberación del terror, que implica, se entiende, el canibalismo y los sacrificios humanos, 20.000 personas por año, pero repito, hay otros que dicen 150.000, lo que se construyó después fue un mundo mucho más justo. ¿Pero quién lo dice? Lo dice Marcelo Gullo, no, lo dice la hija de Montezuma, Isabel Montezuma, que yo la cito en mi libro Madre Patria, porque Isabel dice, el mundo que construimos, es decir, el mundo que construimos es mejor que el mundo de mi padre, es un mundo más justo que el mundo de mi padre. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vino después, porque España no fue un imperio, un imperialismo, sino un imperio, fue el mestizaje, ¿se entiende? Claro que hubo errores, claro que hubo gente, se entiende, que cometió delitos, porque si no estaríamos hablando de un pueblo de santos, y los pueblos de santos no existen en la historia de la humanidad. Pero en el balance, lo que se construyó después es mejor que lo que estaba.
Basta, se entiende, con afirmar que no existió más el canibalismo y la antropofagia. Pero basta decir, se entiende, la cantidad de universidades que se construyeron en toda Hispanoamérica. En México, México se llenó de hospitales. México se llenó, se entiende, de colegios. Se llenó de hospitales. Uno de esos hospitales justamente lo hizo Cortés. Es el hospital más antiguo de México todavía en pie. ¿Y por qué sobrevivió? Porque Cortés lo hizo, como hoy diríamos, una fundación de su propio dinero. Y después así continuó siempre. Y fue el primer hospital en México donde se hizo una operación de corazón abierto. Y hasta el día de hoy sigue funcionando. Hasta el día de hoy sigue funcionando. ¿Está? Impresionante. Y entonces uno diría, no, pero España los oprimió, le quitó su lengua. Así, si yo voy a un lugar y quiero dominar, le quito la lengua. ¿Y qué hizo España? No les quitó la lengua. Al contrario. Es decir, agarró y dijo, ustedes hablan una lengua incomprensible, está muy bien, pero vamos a ayudarlos, ustedes no saben escribir. Y los sacerdotes le hicieron la gramática a los indios, que es la condición sine qua non para que exista una lengua y después exista literatura, y enseñarles a escribir. Si la lengua azteca se transforma en lengua escrita y con gramática, porque los sacerdotes españoles crean la gramática azteca, nahual, y la gramática quechua en el Imperio Inca. Y por eso conservaron su memoria histórica, porque era interés de los sacerdotes y de los españoles que la conservasen, porque no estaban ahí para oprimir. Y esto es una cosa absolutamente falsa. ¿No? Estaban ahí por otro motivo. Entonces dicen, ¿y el oro? Señores, es lo que dice, el oro. España, si hablamos en términos modernos de presión tributaria, se llevaba el 20%, el quinto real. Hoy el Estado a uno le quita mucho más que el quinto real. Pero, y ahí está, se entiende, toda la obra que de España en América, que en términos modernos podemos decir que en 40 años, una región que era absolutamente subdesarrollada, pasó a ser una región no desarrollada, súper desarrollada. Claro, lo ha dicho usted, Marcelo Gullo, que ha escrito esos libros para defender a España. No, no lo digo yo. Lo dice siendo un hombre que era anti-español, que odiaba a España, que fue el barón Humboldt. Cuando Humboldt llega a España, anti-hispanista, anticatólico, ¿no? Llega a México, sale de España, va primero a Venezuela, después se va a Cuba, Cuba a México, llega a México y el tipo se cae de traste. Se cae de traste porque dice, acá me dijeron que había encomienda. ¿Sí? Encomienda no existe más. ¿Sí? Hay trabajo indio libre en las minas. Libre en las minas. Ya era todo trabajo libre. Y Humboldt se pregunta, ¿y cuánto ganan estos indios en las minas? Y claro, el tipo era anti-español, anticatólico, pero tenía cierto grado de objetividad porque era ya positivista. Y dice, acá hay un problema. El problema para denigrar a España es que estos tipos indios en las minas ganan más que un minero en Alemania o que un minero en Rusia o que un minero en Inglaterra. Y después se pregunta, ¿qué comen los sectores populares en la Ciudad de México? No los ricos, sectores populares. Y entonces llega la segunda sorpresa, porque comen más carne, dice él, y toman más vino que los sectores populares en París. Sí, porque si vivían mejor en México que en París. Bueno, más claro canta un gallo, ¿no? Totalmente. Mira, hay otra cosa que dice el señor Margallo cuando él dice, hombre, pero si López Obrador es descendiente de españoles. Y yo recuerdo una anécdota tuya buenísima, que yo la he repetido en más sitios, además citándote a ti, evidentemente, pues una anécdota tuya, que una vez te encuentras con Evo Morales y Evo Morales te dice, no, yo hubiera preferido que nos hubieran conquistado los ingleses. Y tú le respondiste, pero vamos a ver, señor Evo Morales, ¿usted no se da cuenta que si le hubieran conquistado los ingleses, usted no existiría? O estaría, se entiende, en una reserva, está en una reserva, borracho, como están, se entiende, todos los indios, o casi todos en Estados Unidos, los apaches, los comanches, que se entiende donde los pusieron, se entiende, los Estados Unidos, en reserva, se entiende, miserables, ¿está? Entonces, si él está ahí siendo presidente de la nación, ¿está? Para empezar no es indio, él es mestizo. Él se hace pasar por indio, no habla ni aymara ni quechua, y habla mal a propósito, porque habla bien el español, pero en público lo habla mal. Lo habla mal para decir que es indio, y entonces, te cuento otra anécdota. En esa misma reunión, ¿no? Le daban el doctorado honoris causa. Yo con todo respeto le dije, mire, presidente, usted acaba de decir que los españoles le cortaban la mano derecha y le quemaban el ojo a los que aprendían a leer y escribir. Mire, si hubiese sido cierto, hubiese todo Hispanoamérica sido un país de mancos, ¿se entiende? Y de ciegos, porque
hubo 150.000 graduados indios en los colegios y miles en las universidades, y no hubiese existido nunca el gran Inca Garcilaso de la Vega, que era trilingüe, que hablaba español, quechua y latín, y escribía en las 3 lenguas, y que si se festeja el Día del Escritor en el mundo, se festeja por 3 autores según la UNESCO: Shakespeare, no hace falta decir quién es, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Mire, me parece, presidente, que está mintiendo un poquito, le digo, ¿no? Me está mintiendo un poquito. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.